Hoy traemos aquí otra modificación fiscal sobre el impuesto de patrimonio. No estamos pidiendo más que se aplique en Aragón lo que el señor Sánchez aprobó en Madrid. En Aragón únicamente se establece una bonificación del 99% hasta 300.000 euros para contribuyentes con discapacidad en patrimonios especialmente protegidos, única y exclusivamente. Las diferencias entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la mayoría de las comunidades autónomas españolas en la regulación del impuesto sobre el patrimonio coloca a los aragoneses una vez más en una posición de clara desventaja frente al resto de contribuyentes españoles, por lo que es necesario una profunda reforma del impuesto sobre el patrimonio que corrija esta situación injusta. Y este es el motivo por el que les instamos a presentar instamos al Gobierno de Aragón a presentar en el plazo de 2 meses una ley aragonesa sobre el impuesto sobre el patrimonio que, entre otras cuestiones, establezca un mínimo exento en 700.000 euros, equiparando la normativa autonómica a la estatal en la regulación del mínimo exento del impuesto sobre el patrimonio estatal que ha fijado el Gobierno de Sánchez. Fijar en 800.000 euros la cuantía del mínimo exento aplicable a discapacitados psíquicos en grado igual o superior al 33% y a discapacitados físicos o sensoriales en grado igual o superior al 65%, cuantías que han establecido comunidades autónomas del Partido Socialista y de Podemos. Y elevar la bonificación del 99% hasta 800.000 euros para contribuyentes con discapacidad en patrimonios especialmente protegidos. Y bonificar de forma completa, acaba ya, señor presidente, el patrimonio formado por inversiones en empresas o activos productivos de bienes o servicios generadores de empleo, fomentando la inversión en estos momentos de profunda crisis económica. Señorías, como les decía, esta es una cuestión de coherencia con lo que el Partido Socialista y Podemos han hecho en la regulación del impuesto nacional y con lo que el Partido Socialista y Podemos hacen en otras comunidades autónomas. No les estamos pidiendo ni más ni menos que lo que el Partido Socialista y Podemos está estableciendo en el Estado y en otras comunidades autónomas. Gracias.